Bueno, ¿qué tal? Confinados, ya nos preparamos entonces para dar inicio a un programa más de Confinados pero confiados. Un tiempo de esperanza y de reflexión bíblica en momentos difíciles como estos. Dalia Alzate, bienvenida. Leida Giraldo, también bienvenida. Harold Chaparro, buena tarde, el Señor te bendiga, Harold. Lucila Ruiz, también bienvenida. A Caterine Álvarez Montaño le damos la bienvenida. Todos y cada uno de los que van entrando pueden invitar a otros a ver este video. Comparta el link. Marta Múnera, buena tarde Marta, bendiciones. Gloria Rendón se une a la transmisión en vivo de Confinados en la tarde de hoy. Patricia Trujillo, Gustavo Jiménez, estamos viendo las cartas del Apocalipsis. Gloria Patricia Ortega, bendiciones en Florida. También tenemos a Viviana Palacio, buena tarde, estamos preparados. Gloria Rendón, bendiciones para usted también. A Gloria Ramírez, un saludo, buena tarde. Hoy vamos con una tercera carta, que es el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Leida Giraldo, buena tarde. Janet Acevedo, buenas tardes Janet, para usted. Copie el link y compártalo en su muro de Facebook o mándelo por allí por el WhatsApp. A Inés también, bienvenida. A Gina Soto, buena tarde. A Natalie Restrepo, a Eliana Giraldo, que también nos está viendo. A Mani Marín, buenas tardes, el Señor lo bendiga o la bendiga, Mani. A Nuri Raquel, que está en España, les saludamos de una manera también muy especial. A todos los que van ingresando al tiempo de Confinados. Unos minutos más para saludar, dar la bienvenida a los que en esta tarde van entrando. También tenemos que decir buenos días a los que están en España o buenas noches, de acuerdo al lugar y al momento en que puedan ver este video, que queda allí en el Facebook grabado y que luego lo montamos a nuestro canal de YouTube para que usted también se inscriba al canal de YouTube Felipe Trujillo o Felipes. Lady Joana Augusto, buena tarde. Oscar Mesa, buena tarde. A Horacio Espinosa también. Les saludamos en la tarde de hoy. A todos y cada uno de ustedes que están entrando a una transmisión más. A Tatiana Restrepo. Estamos confinados pero confiados. Así es. Confinados pero confiados. Creemos que el Señor es todopoderoso, Juan Diego Arias, y que tiene el control de todo, absolutamente de todo, y que nada de lo que suceda en la tierra o nada de lo que suceda en nuestra vida está fuera de su orden. A Zenelia Hernández, buena tarde. A Lucila Espinosa, a Cielo Nubia Ramírez, también les saludo en la tarde de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. A John Díaz. Y vamos entonces a dar inicio. Lucila Espinosa, el Señor la bendiga. Luz Esther Gallego. Vamos a leer en Apocalipsis 2:18. Es la carta que Jesús le dirige a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer entonces el pasaje bíblico. Si usted puede leerlo allí en su casa, el título del video pues obviamente es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esto está en Apocalipsis capítulo 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga,
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de Jesús hace más de 2000 años a través de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado, quien estaba en Patmos, desterrado, a la iglesia de Tiatira. Recordemos que estos mensajes de la iglesia, de las iglesias, son mensajes que tienen vigencia. Quiere decir, aunque estos mensajes fueron enviados a estas 7 iglesias en Asia, no eran las únicas 7 iglesias cristianas, había muchas más iglesias más bien cristianas en ese entonces, pero el Señor elige estas 7 como número de plenitud, 7 como número de perfección, y se dirige a cada una de ellas de una manera muy específica. Cada carta tiene las cartas tienen una estructura idéntica casi todas, una presentación de Jesús. Bueno, el primero pues escribe al ángel de la iglesia en nombre de la ciudad, se presenta a Jesús, luego hay una descripción, puede ser una alabanza a la iglesia, otra irá directamente a una exhortación, entonces hay alabanza, el yo conozco tus obras, luego entonces son los atributos positivos, luego viene una exhortación, que es cuando Jesús ve los reproches de Jesús, luego hay una invitación a tomar una decisión y luego hay una promesa al tomar esa decisión y al final entonces de esas promesas está toda la estructura que dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las estructuras de las 7 cartas son muy idénticas, pero hay una gran variación en cuanto a la presentación de Jesús y las características de la iglesia. Ahora, la presentación de Jesús en cada carta tiene que ver con la ciudad y con la iglesia misma y la ciudad donde estaba. Por ejemplo, lo que tenemos en Tiatira y la manera en que Jesús se expresa a ella es interesante. ¿Por qué? Porque Tiatira era más pequeña y menos famosa que todas las demás cartas o iglesias a las que Juan escribe. Pero había una característica fundamental para entender todo el pasaje, y es que en las monedas que se han hallado en esos territorios se encuentran inscripciones y también monedas que demuestran que en esa ciudad había un número extraordinario de gremios de comerciantes y de artesanos. Quiere decir, había una gran industria o muchas diversas industrias en Tiatira. Una ciudad, como dice Juan Stam, gremializada. Una ciudad muy comercial, no tenía grandes templos, no era una ciudad enorme, tampoco allí había una sinagoga representativa. De hecho, la iglesia, su problema no es con la sinagoga como lo encontramos con otras iglesias. No habían templos de dioses enormes, aunque habían deidades que ellos adoraban. Era una ciudad entonces que prácticamente todos los ciudadanos pertenecían a algún gremio, cosa casi necesaria para sobrevivir en una ciudad comercial y muy desafortunada para los cristianos de Tiatira. ¿Por qué? Por las actividades gremiales, porque solían comenzar a hacer banquetes y estos banquetes y estas agremiaciones ya estaban impresos o impregnados de aspectos de culto pagano. Tiatira entonces confrontaba los mismos peligros espirituales de Pérgamo, pero con agravantes mucho más serios. ¿Por qué? Porque como la ciudad era muy comercial y los gremios eran tan unidos, ellos, para poder encontrar el favor de Roma, adoraban al emperador sobremanera. Entonces las reuniones de los gremios también eran para honrar en adoración al emperador. Nótese entonces la dificultad para un creyente en Tiatira, que cualquier ciudadano debía pertenecer a un gremio, pero para que comercialmente pudiese progresar, tenía que hacer este tipo de alianzas que no solamente eran comerciales, sino también eran ciertas alianzas religiosas con el paganismo romano que exigía la adoración al emperador.
La vida comercial de la ciudad era una red poderosa de gremios entonces que hacían culto al emperador. Y aunque en Tiatira la religión oficial o imperial era mucho menos organizada y agresiva, no había un templo al emperador y la sinagoga no hostigaba a los cristianos, sí se unían en las actividades económicas y hacían sutil y peligrosa la tentación de la idolatría hacia el emperador. Ahora, alguien podría decir que asistir a un banquete de esos y comer algo sacrificado a los ídolos y participar como parte de un gremio en una reunión como esas, donde se prendía un poquito de incienso al emperador, no era gravísimo, dirían algunos. Bueno, los ídolos nada son, podrían argumentar otros. El emperador no es solamente un ser humano. Además, Dios podría glorificarse con el éxito comercial de un hermano que llevaría buenas ofrendas a la iglesia, podrían justificar otros. Pero no, habían creyentes que no participaban en estos gremios y eso obviamente ponía en riesgo su vida comercial. Pero también ellos se la jugaron para que el evangelio surgiera, para que muchos conocieran la verdad de Cristo. Así que lo que encontramos acá es bien interesante. Miremos la presentación de Jesús. Es la primera vez y casi la única que Jesús se presenta en Apocalipsis como el Hijo de Dios. Aunque sabemos que Él es el Hijo de Dios, habrán otras menciones indirectas diciendo de que Dios es su Padre, pero en esta principal o en esta carta explícitamente se dice Él es Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque se creía que Zeus tenía un hijo, Apolo, y entonces en las monedas se veía también a Apolo, pero también se veía al emperador de la mano de Apolo. Ahora, si Apolo es hijo de Zeus y el emperador se cree hijo de Apolo, ahora Jesús se presenta como el Hijo de Dios para decir, yo soy el único hijo, genuino, verdadero, del Dios eterno. Por eso la presentación de Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido es una referencia al fuego. Y es que en Tiatira habían calderas, había sí una especie de siderúrgica. Allí se trabajaba el cobre y el bronce y el acero. Había una industria fuerte de los metales. Así que la iglesia sabe a lo que se refiere Jesús al decir que Él tiene sus ojos de fuego, como llama de fuego más bien, y es un símil, y los pies como bronce bruñido. Ahora, estos pies de bronce bruñido, que son de bronce al rojo vivo, tiene que ver mucho con el juicio que luego Él va a tirar o va a lanzar a esta profetisa falsa y sus seguidores. Él los va a pisotear como se pisotea una vasija de barro. El versículo 19 comienza diciendo, yo conozco tus obras. A diferencia de la iglesia de Éfeso, Tiatira es una iglesia muy virtuosa, porque es a la que más virtudes Jesús le reconoce. Nótese lo que dice el versículo 19, conozco tus obras, a todos se le dice lo mismo, pero nótese esto, amor y fe y servicio y paciencia. 4 virtudes fundamentales para la vida cristiana. De hecho, de las 3 grandes virtudes que Pablo menciona en 1 Corintios 13, ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, esta iglesia tiene 2, el amor y la fe. Ahora, Éfeso tenía un amor, pero hacia su nombre, pero había perdido el primer amor. Sí, podemos decir que Esmirna había tenido tanta fe y tanto amor a su Señor que hasta uno de sus líderes había sido martirizado o asesinado por causa de su fe y el amor al Señor. Pero esta iglesia parece que lo contiene todo. Y qué dicha, qué bueno fuera que nuestras iglesias tuvieran esto. Obras, amor, obras hechas con amor y fe y servicio y paciencia. Y que en vez de menguar las obras, porque nótese que en la vida cristiana uno parece ser más fructífero al principio que al final. Pero esta iglesia es al contrario, dice, tus obras postreras son más que las primeras. En vez de menguar sus obras hacia el Señor, ella iba creciendo en obras hacia el Señor. Hasta el momento la iglesia de Tiatira se ha reunido para escuchar la carta que Jesús les ha enviado
y la iglesia de Tiatira se siente orgullosa y puede decir, bueno, vamos bien, el Señor nos está evaluando bien, la iglesia está proyectada, la iglesia está creciendo, la iglesia va hacia arriba. El versículo 20 es el pero que casi todas tienen, exceptuando dos. ¿Sí? Ya vimos que Esmirna y más adelante Filadelfia no tendrán los peros de Jesús. Entonces la narración iba bien hasta ahora, hasta el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál era el problema de Tiatira? Lo resumo en esta palabra y luego lo explico. Tenía problema con un movimiento pseudo profético dentro de la iglesia. Había un movimiento pseudo profético, cuando escuchamos la palabra pseudo es falso, que había dividido a la iglesia desde adentro. Y nótese cómo lo expresa Jesús. Toleras a esa mujer Jezabel. Realmente no es Jezabel la del Antiguo Testamento. Esa está muerta y descuartizada y comida por los perros. Pero Juan, y en este caso Jesús, utiliza un lenguaje irónico. Un lenguaje descriptivo, casi insultante. Porque hay nombres en la Biblia que de solo mencionarlos ya nos traen a la mente algo negativo. Por ejemplo, si decimos Caín, si decimos Coré, si decimos Esaú, si decimos Luzbel, si decimos Jezabel, si decimos Judas, esos nombres por sí ya están estigmatizados como algo malo. Y lo que hace Jesús es tratar de esta manera a esta mujer. Es una mujer, sí, que se ha levantado supuestamente como profeta dentro de la iglesia de Tiatira. Esta mujer está siendo usada por los nicolaitas. Recordemos que aunque no están mencionados en Tiatira, son un movimiento que viene arrasando, infiltrando a la iglesia en cuanto a decirle que un poquitico no afecta, un poquitico de adoración al emperador, participar por ahí por los laitos, él es un humano, él no es tan malo, él nos ayuda a los gremios, por ejemplo, sería la justificación, él nos ayudará a la economía, él ayudará entonces a restaurar nuestra vida económica y productiva. Bueno, los nicolaitas estaban allí introducidos y eran ellos y esta mujer a la cual se le llama Jezabel de una forma irónica, insultante, que dice ser profetisa. Nótese la ironía, dice ser profetisa. Para Jesús ella no es profetisa, es una Jezabel. Los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que esta fue la esposa de Acán, aquella que volcó, siendo cananea, a Israel a la adoración a Baal y condujo a la idolatría a Israel en tiempos del profeta Elías. Ahora, esta mujer tenía lo mismo, hacía lo mismo, dice ser profetisa y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación del pasaje no es exclusivamente literal de un acto sexual inmoral. Es muy probable que se esté usando el lenguaje de la idolatría, que en la Biblia se dice que esta idolatría es como una fornicación, es la infidelidad de su pueblo a Dios. Muchas veces en la Biblia encontramos, y eso lo vemos en muchos profetas, especialmente en Oseas, esa mujer ramera que va a representar a Israel, que se iba tras sus amantes, o sea, los ídolos. Y Jesús parece que le está diciendo que estos creyentes de la iglesia de Tiatira, que son sus siervos, ahora están inducidos a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Recuerda la cena de los gremios comerciales de Tiatira? Para ganar entonces impulso del imperio, participar de los banquetes donde sutilmente se rendía culto al emperador, ofreciéndole sacrificio, prendiendo incienso a su altar y al nombre de él. Ahora, esta mujer había entrado a la iglesia, parece ser, según ella, como un instrumento de Dios, profetizando en nombre de Dios para decir que eso no estaba tan mal. Y estaba inclinando a la iglesia hacia esa fornicación y a comer esas cosas sacrificadas. El versículo 21 es específico y muestra la gracia y la misericordia de Dios aún en medio de esta infidelidad. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Le está dando tiempo a quién?
a esa Jezabel y a los creyentes de la iglesia que la están siguiendo. Ahora Dios la sentencia. Versículo 22. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces el Señor dice que la va a enjuiciar. Y esto de herirla o arrojarla en la cama parece ser entonces que la iba a enfermar o iba a permitir que ella fuera enfermada o se enfermara de algo gravísimo, tan grave que la dejaría postrada en cama. Pero no solamente a ella, sino a los que con ella adulteran, o sea, parte de la iglesia que seguía su profecía, que seguía su creencia, y esto es aún buscando que se arrepientan, como termina el versículo 22, si no se arrepienten de las obras de ella. La gracia de Dios es abundante, pero también tiene un límite cuando nosotros no nos arrepentimos de lo que hemos hecho. El versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Esos hijos parece ser entonces que eran sus seguidores. No solamente se les llama que son los que están adulterando con ella, sino que también son los seguidores de ese movimiento que estaba haciendo que la iglesia de Tiatira se dividiera entre los que quieren agradar a Dios y los que quieren agradar a los gremios y quieren irse detrás de los beneficios económicos y las comodidades sociales. Ahora, este es el Señor que conoce, escudriña la mente y el corazón y dará a cada uno según vuestras obras. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Muchísimo. Al igual que la iglesia de Tiatira, que tiene grandes virtudes, también corremos grandes problemas o graves problemas. Uno, de hallar personas en movimientos proféticos o carismáticos que empiezan a ver visiones, sueños y revelaciones con la pretensión de dividir la iglesia, con la pretensión de que la doctrina sana y bíblica vaya al piso. Iglesias donde la gente hace fila para que les profeticen al oído, donde hay una cabeza, una gran profeta que defienden a capa y espada y es más adorada aún que Jesús. La iglesia de hoy corre grandes riesgos con los movimientos carismáticos. Yo bendigo a Dios y tenemos que dar gracias por las manifestaciones del Espíritu y los dones del Espíritu. Pero cuando estos se desbocan, cuando estos no están limitados por la profecía bíblica o la profecía más segura que es la Escritura, cuando un movimiento carismático no está limitado o más bien escudriñado o más bien pasado por el filtro de la Biblia, se puede desbordar, puede salir de su cauce y hacer graves y grandes desórdenes. Y lo hemos visto. Hemos visto en estos días una noticia aberrante de una persona que se hacía pasar por pastor y abusaba sexualmente de las hermanas y abusaba sexualmente de las niñas, pero también abusaba económicamente, les hacía vender las propiedades, empeñar. Hay una gran cantidad y en el nombre del Señor, haciéndose pasar porque Dios me dijo, Dios me mostró, tuve un sueño, o así dice el Señor. La iglesia de hoy, al igual que la iglesia de ayer, como la iglesia de Tiatira, corremos enormes riesgos de tener pseudo profetas, sea hombre o sea mujer, que hable en nombre de Dios y se vaya en contra de la Escritura y se vaya en contra de la sana doctrina o invente nuevas doctrinas en el nombre del Señor. Así nacieron las sectas y las religiones que hoy encontramos, la mayoría, testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, surgieron de pseudoprofetismo. Ahora, lo que el Señor dice es cierto. Él escudriña la mente y el corazón. Da tiempo a que se arrepientan estos. Pero muchas veces no solamente son movimientos carismáticos que profetizan, también son predicadores que se levantan en nombre de Dios y dicen hablar en nombre de Dios como profetas, pero que no están allí y le enseñan a la iglesia a adulterar, a irse tras el mundo, tras las modas, tras las corrientes,
diciendo que no hay que ser exagerados, que no hay que ser legalistas, que el evangelio no puede ser así, y empiezan a volver laxa la doctrina y empiezan a aplaudir lo que puede hacer. Entonces los muchachos pueden ir a la iglesia, pueden tatuarse, pueden perforarse en todo, pueden hacer lo que quieran porque la gracia es suficiente, porque Dios mira el corazón. Y encontramos predicadores auspiciando la mundanalidad en la iglesia, aplaudiendo la carnalidad en la iglesia. Ese riesgo también hoy se corre y es mayor que el de antes. Nótese entonces que la iglesia estaba siendo dividida por Jezabel, pseudo profeta, que hablaba en nombre de Dios e invitaba a otros a adulterar, invitaba a otros a comer lo sacrificado a los ídolos. Versículo 24 es un llamado a aquellos que decidieron permanecer firmes en la palabra. Cuando digo permanecer firmes en la palabra, no estoy diciendo permanecer firmes en la doctrina del pastor, porque hay muchos pastores que también se tildan de bíblicos y lo que hacen es subyugar a la iglesia con mandamientos, ordenanzas y cosas que la Biblia nunca manda. Nótese el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido, aquí otra ironía, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿A qué se refiere Jesús? Pueden haber dos explicaciones. Una, ironía. Ellos creían que eran los que mayor conocimiento estaban recibiendo de Dios. A través de las profecías de Jezabel y las revelaciones de esta pseudoprofeta, ellos decían: nosotros tenemos profundo conocimiento de Dios, que es el problema del gnosticismo, conocimiento. Yo puedo conocer y a Dios se le entiende a través del conocimiento. Pero irónicamente Jesús dice: ellos creen conocerme a mí, y lo que están conociendo son las profundidades de Satanás. Otra explicación es que, según ellos podían, a través de una revelación especial que ellos recibían por parte de Jezabel, podían ir hasta el mismo infierno y hablar con los demonios y conocer a los demonios. Y conocían a Satanás, sus maquinaciones, y podían pelear contra ellos. Pero ni lo uno ni lo otro. Ellos ni conocían a Dios, pero más bien si estaban siendo usados por Satanás. El Señor dice a ustedes, los que no se han metido con eso ni están envueltos en eso, les digo, no les impondré otra carga. Lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Hay la bendita esperanza. El Señor vendrá. ¿Y cómo termina esta carta? Bueno, aquí viene la promesa. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y esto de obras significa su palabra igualmente. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Muy importante, por los pies semejantes al bronce bruñido. Esos pies son los pies del que gobierna. Ahora, Jesús le dijo a los apóstoles que Él gobernará y ellos gobernarían sobre las 12 tribus de Israel. Y regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, los pies de bronce bruñido, como yo también he recibido de mi Padre. Eso de regir, ya la Biblia lo ha dicho. Él nos ha hecho, y lo dirá más adelante, reyes y sacerdotes para Dios. La iglesia está invitada a reinar con Jesús, a gobernar con Jesús, la iglesia vencedora y triunfante. Ahora, esto tiene que ver también con el mensaje anterior. Recuerdan que anterior se habló de Balaam. Balaam, cuando profetiza contra Israel, o supuestamente lo va a hacer, dice que esa es la estrella de Jacob, que él no podía levantarse contra la estrella de Jacob. La estrella de Jacob, y cuando leemos Génesis 49, cuando Jacob ora por sus 12 hijos, entonces a cada uno le da una promesa. Judá iba a regir con vara porque de ahí saldrían los reyes. Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero también la estrella de Jacob tiene que ver con la promesa de ese rey venidero, de ese Mesías. Y por eso dice: regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, que en este caso es Cristo Jesús mismo. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis queridos, el mensaje de la iglesia a Tiatira, como el de Pérgamo, como el de Esmirna, como el de Éfeso, es vigente para hoy. Es palabra de Dios para hoy.
Obviamente tenemos que ubicar estas iglesias en su tiempo y en su espacio. Los primeros lectores y los que oyeron primero estas cartas sabían a lo que Jesús se refería. Tenemos que ir al contexto histórico y luego traerlo acá. Hoy también hay mucho Jezabel, mucho pseudoprofetismo en las iglesias, diciendo así te dice el Señor, prometiendo 1001 cosas que no están en la Biblia, tergiversando el texto bíblico, torciendo el pasaje bíblico para que la Biblia diga lo que ellos quieren que se diga. Y hoy estamos siendo muy invitados a participar de grandes banquetes para poder hallar el favor del mundo. Los banquetes políticos, los banquetes sociales, sí, los banquetes sobre todo de la política en Latinoamérica, donde la iglesia, los pastores se meten en asuntos políticos creyendo que a través de la política se va a cambiar el mundo. El mundo es cambiado a través del evangelio. Oramos por los políticos, creemos que deben haber creyentes políticos, pero la iglesia no es política. Los pastores son para predicar, para pastorear el rebaño. Pero cuando queremos sentarnos, agremiarnos y comer un poquito del banquete del emperador para que nos den su favor, para buscar su aplauso, para buscar sus favores, allí estamos como la iglesia de Tiatira. Y van a resultar muchos profetas como Jezabel que digan, eso no es malo, hay que hacerlo, hay que penetrar las grandes influencias del país, las grandes esferas políticas. Sí, que allí vayan creyentes, pero no la iglesia, sino creyentes, pero no pastores, sino la iglesia, sino creyentes que vayan allí y ellos den testimonio del Señor Jesús. Oremos que Dios nos ayude a discernir los tiempos que son difíciles, los tiempos que en este momento son tan seductores para nosotros y no nos sentemos a la mesa a comer lo que no debemos comer, ni fornicar tras los ídolos, que hoy no solamente son muñecos religiosos, podemos idolatrar sistemas, la misma economía, el sistema de consumo, el consumismo, el día sin IVA y todos desesperados como zombies. Parece que los supermercados y que los almacenes ahora son la sangre de los zombies que quieren devorarlo todo y tenerlo todo al mismo tiempo. Señor, ayúdanos. Permítenos, Señor, que al leer el mensaje tuyo a las iglesias podamos reflexionar y saber que la tentación y el peligro de antes es la tentación y el peligro de hoy y será el de mañana hasta que tú vengas por tu pueblo. Al igual que Tiatira, podemos tener muchas virtudes como iglesia, tener el amor, tener la fe, las buenas obras. Señor, podemos tener una cantidad de cosas, pero también haber sido infiltrados, pero también haber sido, Señor del cielo, allí mezclados y haber escuchado voces pseudoprofetas hablando en tu nombre, diciendo que tú permites cosas que tú no aplaudes, que no vienen de parte tuya. Ayuda a la iglesia a discernir, ayúdanos como creyentes a discernir y que pongamos en práctica tu palabra. Gracias pues porque tú eres el Dios, el Hijo de Dios. No es Apolo el hijo de Zeus, no es el emperador el hijo de Apolo, no, es el Hijo de Dios, el único Rey soberano verdadero. Te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Dios en sus vidas, queridos hermanos y amigos. Compartan este video con otros, más tarde estará en YouTube. Gracias por estar en Confinados. Nos vemos el próximo miércoles con una carta más. Seguiremos con la carta del Señor que le dirige a la iglesia de Sardis. Así que no se lo pierdan. A todos un abrazo y hasta pronto.